Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende del lugar donde se encuentre. Estamos en esta entrevista de pasosdeanimalgrande.com con Cesario Padilla. Él es integrante de la Junta Directiva de PEN Honduras, afiliada a PEN International. Es periodista, defensor de derechos humanos y además el coordinador de alertas del Comité de Libre Expresión. Muy buenas, Cesario. Un gusto tenerle por acá. Muchas gracias, Gina. Un gusto siempre poder compartir con usted este espacio para hablar de todo el acontecer de derechos humanos aquí en el país, aunque a uno le toque, ¿verdad?, ser víctima de todo este sistema. Bueno, hoy queremos conversar con usted referente a una serie de sucesos de persecución, de amenazas que ha estado pasando alrededor suyo. Para hacer un contexto, Cesario Padilla ha sido líder en el movimiento estudiantil. Producto de esto, se le abrieron procesos judiciales, fue expulsado de la Universidad Nacional en el 2014. Y posteriormente en el 2017 se le abrió un proceso penal por usurpación, por hacer uso de la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y esta condena es de 1 año 4 meses de prisión. Perdón, son 3 años de prisión, 3 años de prisión. Estos 3 años todavía no ha iniciado el encarcelamiento, porque hay algunos retrasos, como siempre, en la justicia de Honduras, y además acciones que se están haciendo desde la defensa de Cesario Padilla. Creo que es importante, Cesario, que podamos detallar cómo usted se encuentra preso en Honduras, o sea, no puede moverse para otro país porque tiene, desde producto de esta sentencia, se le ha prohibido salir del país y además otros derechos se le han conculcado. ¿Qué se siente realizar un trabajo en un país donde lo que más se procura no es la justicia, sino llevarlo a la cárcel? Bueno, precisamente desde la época de estudiante, como lo mencionaba en la introducción, siempre uno está en la mira de personajes nefastos, en este caso de la academia, y particularmente personajes como Julieta Castellanos, como Ajax Irías, como Belinda Flores de Mendoza, por mencionar algunos nombres de esa cúpula dentro de la universidad que se ha dedicado sistemáticamente a perseguir a las voces opositoras que exigen y continúan exigiendo procesos de democratización dentro de la máxima casa de estudios. Y estos personajes se aliaron en conjunto con quienes maladministran la justicia en este país, pero que son funcionales para quienes controlan ese sistema de justicia. Entonces estos dos personajes o estos dos grupos se unen para cumplir su objetivo de amenazar, de amedrentar, de violentar los derechos civiles y políticos y un derecho humano tan fundamental y sagrado como es la libertad de expresión. Eso es del año 2014, siendo rectora Julieta Castellanos Ruiz. Y también, o sea, dentro de la universidad en ese periodo de tiempo hay una persecución contra el sector docente, contra los trabajadores y trabajadoras organizados en el Sindicato de Trabajadores de la UNA, y da como resultado precisamente la instalación de un ministerio público perseguidor de voces opositores dentro de la máxima casa de estudios. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente la única manera de intentar callar a las voces opositoras era a través de requerimientos penales. Como lo hicieron con mi caso, como lo hicieron con el caso de Sergio Ulloa, con Moisés Cáceres y más de 150 procesos contra estudiantes universitarios en todo el país. Entonces, desde aquí se marca un primer momento donde uno, digamos, llega a la universidad, estudia, en mi caso, por vocación, la carrera de periodismo y no estaba como en la línea de tiempo de mi vida, estar, digamos, orientado a monitorear, a escribir
sobre temas de libertad de expresión y de derechos humanos en el país, pero a la vez siendo víctima, digamos, de un ministerio público que persigue, que hostiga, que se presta para llevar a la cárcel a quienes denuncian, ¿no? A quienes se oponen al orden de cosas de una microdictadura que se estaba instaurando en la universidad. Y da como resultado de que en un juicio oral y público en el año 2017, en junio de 2017, se nos declarase culpables por el delito de usurpación, esta figura de usurpación que es utilizada incluso después del golpe de Estado para criminalizar al movimiento social hondureño, al campesinado, al magisterio, al sector obrero, y el estudiantado universitario no fue la excepción a la regla. Entonces, desde aquí se parte, ya una vez, digamos, egresando, terminando mi plan de estudios de la carrera de periodismo y dedicarme a hacer periodismo orientado al tema de derechos humanos, y de cerca con las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos, la persecución continúa, se agudiza y llegamos al punto de tener prácticamente, como lo hemos definido en otros espacios, un país por cárcel, un país donde no existe, digamos, la libertad de informar, de dar cobertura, de acompañar casos, porque siempre uno está en la mira, nada más que los actores en este caso ya cambian, ya no es la universidad, sino es todo un aparato de Estado con fuerzas policiales y militares y un control que existe dentro de las estructuras de gobierno que se dedican precisamente a eso, a vigilar y a hostigar a personas que les son incómodas. ¿Cómo es esto que llegan a esta sentencia, al tribunal de sentencia? Sí, la defensa presentó muchas pruebas. Además, el argumento también es que estaban haciendo uso de la protesta social como parte de la libertad de expresión, y por otro lado, también estaban constituidos en un comité de derechos humanos para la defensa del sector estudiantil en la universidad. Bueno, precisamente una de las motivaciones que tuvo el tribunal de sentencia, y acerco un poco la cámara porque me lleva a la camisa que ando puesta, uno de los argumentos de quienes integraban el tribunal que nos condenó era que nosotros no portábamos la vestimenta adecuada para hacer un ejercicio de defensoría de derechos humanos. Ese fue uno de los tantos burdos argumentos que utilizó la justicia para criminalizarnos, aun y cuando, como lo menciona usted, hubo toda una serie de argumentos por parte de nuestra defensa para acreditar de que en primer lugar éramos estudiantes universitarios activos, en segundo que estábamos haciendo un acompañamiento, un ejercicio de protesta social, y además de que estábamos haciendo veeduría a través de un comité pro derechos humanos dentro de la universidad, un comité necesario tomando en cuenta todo este antecedente que hemos narrado, corto pero preciso, de la situación de persecución a trabajadores, a docentes y al estudiantado dentro de la máxima casa de estudios. Sin embargo, eso no le importó a los tres jueces que conformaron esa sala cuarta del tribunal de sentencia, y que en junio de 2017 nos condenaron, aun y cuando estructuras o espacios de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron la condena, ¿no? La declaratoria de culpabilidad en nuestro caso, y es aquí, digamos, cuando se despierta aún más la intolerancia de las autoridades universitarias que en ese tiempo ejercieron todo un proceso para llegar a lo que ellos querían. Lograron su objetivo en ese momento de hacer la declaratoria de culpabilidad en el caso de un servidor, de Sergio y de Moisés, porque eso aumentaba más una política de terror que tenían implantada dentro de la máxima casa de estudios. Dentro de ese periodo también hubo asesinato contra el liderazgo del movimiento sindical dentro del Citraúna, repitiéndose un pasado nefasto como fue el asesinato de dirigentes sindicales como Félix Martínez Medina en el año 82 y la desaparición de liderazgos estudiantiles, por mencionar un caso, José Eduardo Becerra Lanza. Entonces, esa política del terror de los años 80 que se creía olvidada, que se creía superada, se reinstauró
con Julieta Castellanos. Y hay que mencionarlo con nombre y apellido, con personajes nefastos como Ajax Irías, que fue dirigente sindical, formó parte del Citraúna en los años 80 y en los años 90 y se convirtió en un represor de lo que alguna vez formó parte y defendió. Entonces estos personajes lograron su objetivo y sin embargo no lograron callar las demandas del estudiantado que quedó, digamos, parte del proceso generacional dentro de la máxima casa de estudios. Sin embargo, para ellos siempre fue un trofeo el que nosotros hayamos sido declarados culpables. Y para 2020, en plena pandemia, digamos, el Poder Judicial hace pública la condena por 3 años de prisión más las penas accesorias, en un contexto donde las piezas del ajedrez en las autoridades universitarias cambian, llegan nuevas autoridades de forma interina a querer, digamos, implantar un discurso de pacificación, de querer dialogar, de querer terminar con los procesos, pero los procesos siguen vigentes. Entonces, este Poder Judicial saca a luz la condena, dejando un mensaje de que esto todavía no termina, la persecución no termina, la criminalización no termina y digamos ese mensaje lo que nos deja claro es que ni las autoridades universitarias que nos criminalizaron, ni quienes administran la justicia en este país nos van a dejar muy fácil el camino, digamos, de que se haga justicia en nuestro caso. Ustedes fueron entonces tomados como un trofeo para generar el terror en el movimiento estudiantil en ese momento. Pero ¿qué está pasando ahora en la universidad? Así es. ¿Por qué estas autoridades ahora, dicen que quieren resolver y no resuelven? Bueno, el tema es bien sencillo como de puntualizarlo, ¿no? Recordemos que Francisco Herrera, que es el actual rector interino, era director digamos, de la regional de la Universidad Nacional en el Valle de Sula, particularmente en San Pedro Sula, y que también hizo ejercicios de criminalización contra el estudiantado. Desde las 10 expulsiones que él inició en el año 2014, finales de 2014, y también él comandó en San Pedro Sula la criminalización penal contra el estudiantado universitario. Entonces el discurso de querer pacificar, de querer dialogar, no les queda todavía porque tienen en sus conciencias y en sus archivos y en sus expedientes el haber propiciado escenarios de criminalización y de haber acompañado el rectorado nefasto de Julieta Castellanos. Entonces, esto sumado, digamos, a lo que ocurre dentro de la Universidad Nacional y particularmente del estudiantado, digamos, por muy buenas gentes que se quieran mostrar, por muy conciliadores que se quieran mostrar, siempre mantienen, digamos, toda esta política de criminalización, la mantienen por acción o por omisión, porque la quieren hacer a un lado mientras se concentran, digamos, en otros quehaceres dentro de la máxima casa de estudios. Sin embargo, todavía tienen un proceso pendiente, tienen esta deuda pendiente y el estudiantado se las recuerda, porque incluso escenarios de criminalización al máximo nivel todavía existen dentro de la universidad. Existen compañeros que han sido acusados por privación injusta de la libertad contra una guardia de seguridad privada que está comandada por una persona que tiene o está vinculada por organizaciones de derechos humanos y denunciada por haber participado precisamente en la política de represión e instauración de la doctrina de seguridad nacional en los años 80. Roger Aguilar Flores, un personaje que además, siendo o valiéndose de este puesto de coordinar toda esta seguridad dentro de la máxima casa de estudios, ha hecho levantamientos de perfiles contra estudiantes, contra docentes y contra trabajadores, y que además de eso ha permitido que agentes de investigación o de supuesta investigación, propiamente dicho, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se infiltraron dentro de las acciones del movimiento estudiantil para levantar perfiles de liderazgos que incluso compañeros y compañeras han tenido que irse al exilio por toda esta política que implementó este personaje con quien
con la venia de estas autoridades universitarias. Entonces, por mucho que puedan prestarse a un discurso pacificador, todavía no han dado el paso, primero para reconocer el daño que le han hecho, ya sea al estudiante de forma particular y a todo el sector que conforma la comunidad universitaria. Todavía no han hecho ese reconocimiento y aunque lo hicieran, todavía tienen la deuda pendiente. Y sin embargo, también por acción o guardando silencio, se han prestado a que la criminalización estudiantil llegue hasta el paso último, digamos, de llevar a juicio oral y público a estudiantes, a egresados, como quieran mencionarlo, pero por su silencio, con su silencio, mejor dicho, han agudizado la criminalización estudiantil. Entonces es un discurso que a estas actuales autoridades y que algunas incluso se mantienen en su cargo, heredando el puesto incluso de Julieta Castellanos y con quienes iniciaron un proceso de criminalización, todavía mantienen esa política de criminalización con su silencio, con su falta de actuación y de procurar justicia. Voy a dar un gran salto, pero voy a señalar que no es que lo dejaron tranquilo después de emitir esta sentencia, sino que ha habido una serie de persecuciones, vigilancia, le han robado computadoras de su vehículo, le han quebrado los vidrios del vehículo, lo han perseguido, han vigilado su casa y además a los policías a los que les toca darle seguridad, justamente porque está dentro del mecanismo de protección, como un defensor perseguido, no ha parado toda esta persecución. Pero doy este salto porque quiero hacer el parangón entre cómo esta justicia funciona rápidamente para criminalizarlo y criminalizar a sus compañeros, pero que ahora que usted está buscando nuevamente justicia por una detención ilegal que fue objeto el año pasado, el 2 de noviembre, esta justicia pretende cerrar el expediente donde se está denunciando a policías violadores de derechos humanos que lo golpearon, lo enchacharon e incluso lo amenazaron a muerte y lo amenazaron con desaparecerlo el 2 de noviembre del 2020, justamente el Día Internacional para el Combate de Crímenes contra Periodistas. ¿Cómo valora usted esto? Que hay rapidez acá en la criminalización, pero que hay búsqueda de argumentos para cerrar su expediente en la Fiscalía de Protección. Mire, yo creo que eso es lo más triste, Dina, que nos ha tocado vivir. Y digo nos ha tocado y nos incluimos por, digamos, el acompañamiento del cual hemos sido beneficiados durante este tiempo, porque, digamos, en este lapso en el que, digamos, pasamos o salimos de la universidad y nos dedicamos al quehacer profesional, no han dejado de ocurrir cosas, ¿no? O sea, se ha presentado una denuncia desde el año 2015 contra la guardia personal de Julieta Castellanos por acciones de vigilancia y hostigamiento precisamente a unos metros de mi casa de habitación. Y es un caso todavía que no ha sido ni siquiera tocado o hay avances significativos en la denuncia presentada. Sin embargo, cuando ella ha presentado las denuncias para criminalizar estudiantes, para criminalizar a los obreros y obreras dentro del sindicato de trabajadores e incluso para hacer una política de hostigamiento a docentes, lo han hecho con prontitud. Entonces, este caso, por ejemplo, del 2 de noviembre de 2020, en donde, digamos, la práctica de la procuración en temas de derechos humanos debería ser reconocida y es reconocida en teoría por los estamentos jurídicos que rigen nuestro país, hay sectores de poder y uno de ellos son las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales y las fuerzas militares, donde el chaleco, la identificación que uno porta, ya sea como periodista, como defensor o como defensora, sencillamente, Dina, ellos la miran con la bota, con la suela de la bota que ellos portan. La pisotean sin importarles el qué hacer
digamos, de un defensor, de una defensora, de un periodista en este país. Y cuando ocurre ese hecho, particularmente un 2 de noviembre, con una fecha simbólica a nivel mundial, que es el día para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas, es bastante curioso porque, digamos, el trabajo que yo actualmente desempeño en el Comité por la Libre Expresión es de monitorear agresiones contra mis colegas. Y en este caso le tocó a mi compañera Miriam Elvir y, digamos, uno atiende el llamado como atiende el llamado de un colega en situación de riesgo. Y al presentar, al hacerme presente al lugar, en un contexto de pandemia, donde las fuerzas de seguridad deben de estar para procurar el bienestar de la ciudadanía, sin distinción alguna, lo que realizan son acciones que el porte, el uniforme y las armas le dan para ver por encima del hombro a cualquiera, específicamente a un ciudadano, una ciudadana que no porte armas, ¿no? El armamento más la vestimenta les da esa supuesta autoridad de la cual están investidos. Entonces, cuando nos agreden y proceden a la detención, lo hacen sin ningún pudor, lo realizan, digamos, aún a sabiendas de la identificación que uno porta y del trabajo que desempeña, y lo que les molesta es que se les ponga en evidencia de lo que están haciendo. Cuando yo estoy grabando con mi celular para las redes sociales de la organización lo que está pasando, cuando están enchachando a mi compañera Miriam Elvir, eso es lo que les termina de molestar y proceden con toda la violencia y con toda la impunidad que el cargo les compete. 5 policías, una de ellas mujer, procedieron a hacer una detención a mansalva, a colocarme, ellos le llaman aros de presión, todavía ando ese nombre en la cabeza, las chachas, las esposas, dos paquetes en un brazo, en mi brazo derecho, y comienza toda una serie de vejámenes, ¿no? Nos anduvieron por al menos 3 centros de detención, Tegucigalpa y Comayagüela, uno de ellos muy conflictivo y señalado incluso por mala conducta policial, como es la colonia San Miguel, peligrosa también por asuntos de crimen organizado, pero a ellos no les importó. Nos anduvieron también por una zona de la colonia 21 de octubre, donde queda el batallón Cobras, que ahora es la Dirección General de Fuerzas Especiales, y en ese trayecto, como yo iba en la Paila, ¿no? Uno de los policías, yo no solo recuerdo el nombre, el apellido, perdón, de uno de ellos, que es de apellido Gómez, pero había otro muchacho que fue el que tomó digamos, la batuta de toda una serie de acciones contrarias a lo que uno puede esperar, digamos, de una persona que supuestamente nos brinda seguridad. Se repiten patrones que, digamos, yo los escuché o los estudié, como mencionamos, la década de los 80, de un personaje que utiliza su teléfono celular y lo pone frente a mí y me dice, vaya, si te crees huevón, habla, decí que sos periodista, que no sé qué, que le empiezan a decir, o sea, no te van a encontrar ni por el chaleco, que empiezan a utilizar lenguaje soez, o sea, se aprovechan, digamos, de la condición de vulnerabilidad que uno presenta, ¿no? Y cuando llegamos a la sede de la cuarta estación de Belén, en Comayagüela, también, digamos, uno ya aún más indefenso, somos 2 personas detenidas contra un número superior de miembros de la Policía Nacional que, digamos, desprecian, y así textualmente lo digo y categóricamente, desprecian la labor de derechos humanos en el país y de periodistas que no somos mediáticos o que no formamos parte de un show de los grandes medios de comunicación en este país, sino que nos dedicamos a denunciar, a acompañar denuncias de los sectores del movimiento social y popular del país. Ellos desprecian, digamos, a estas personas que nos dedicamos con mucha convicción a esta labor. Y vemos también cómo este tema de la justicia, quienes la administran, a quienes le prestan el derecho de juzgar, de condenar, de dar por prisioneros a 2 periodistas, llega digo esto porque un miembro de la Policía Nacional con mayor rango llega a querer conciliar. Entonces, cuando uno dice que quiere conciliar es porque quiere que la cuestión termine en los buenos términos posibles. Sin embargo, cuando un policía llega, digamos, con toda su autoridad y le dice, es la única alternativa que tienen para salir libres y no se quedan presos,
O sea, ahí está reconociendo de que nos tiene detenidos por algo, ¿no? Que no se sabe qué es. El delito que nos falsamente imputan es de falta de respeto a la autoridad. Hay videos, hay testigos, hay fotografías donde en ningún momento se puede acreditar por parte de ellos una supuesta falta de respeto. Todo lo contrario. Hay videos que demuestran el uso excesivo de la fuerza contra dos personas desarmadas que una labor de monitoreo de la situación de derechos humanos y particularmente con un sector como los y las periodistas en este país y sin más armas que decir qué es lo que está pasando. Un celular para evidenciar el trato que tenían contra una periodista y defensora de derechos humanos. Sin embargo, esa investidura de impunidad que les dan nos hizo mantener por más de 8 horas en calidad de detenidos. Y para terminar de centrar en la pregunta que usted nos hacía, cuando se presentan las denuncias a la Fiscalía Especial de Delitos contra periodistas, defensores y defensoras y operadores de justicia, y nos toca dar la declaración que, dicho sea de paso, fue 5 meses después de ocurridos los hechos, en mi caso particular, que fui citado, fue recientemente la semana anterior, hay una clara intención de decirnos por más de 4 veces, yo con un documento particularmente, el acta de conciliación que fuimos obligados a firmar Miriam y un servidor para poder quedar en libertad, con ese documento dice yo cierro el caso. Entonces, a medida uno da la declaración, uno va narrando los hechos, que le digan más de 3 ocasiones que con solo esto yo cierro el caso, con solo esta documentación yo hubiese cerrado el caso, pero quiero investigar más. Si quiere investigar más, es parte de la función y de la obligación que tiene un fiscal para llevar, digamos, a conclusiones de un proceso investigativo. No decir reiteradamente, con esto, valerse de una excusa para cerrar el caso. Entonces, lo que queda evidenciado es que, digamos, quienes están a cargo de llevar delitos que le ocurren a periodistas, a defensores y defensoras, tienen una intencionalidad en lugar de procurar justicia, de cerrar un caso y generar un monstruo de impunidad que acobija el Ministerio Público actualmente. ¿Hay esperanza de que cambie la justicia? ¿Y qué le diría usted a la comunidad internacional alrededor de su caso y el de los otros compañeros que han sido enjuiciados? Bueno, la comunidad internacional definitivamente no debe de cerrar su mirada a lo que está pasando en Honduras. Después del golpe de Estado se mantiene una política de criminalización a liderazgos del movimiento social y popular, a defensores y defensoras. Hay asesinatos que continúan impunes, hay una política, hay una cacería que se mantiene y, digamos, cuestiones que con la denuncia que han hecho organizaciones de derechos humanos locales se han conseguido, que no son un regalo, digamos, un monitoreo de la situación de defensores y defensoras a través de un mecanismo nacional de protección, una creación de una fiscalía dentro del Ministerio Público para atender denuncias de casos que ocurren contra defensores y defensoras, contra periodistas. Cuando, cuando ocurre esto, digamos, cuando ocurren casos que en lugar de procurar justicia hacen crecer este monstruo de impunidad, la comunidad internacional juega un gran papel de denunciar y de exigirle a las autoridades de gobierno de que mantengan, digamos, la mirada puesta y que le obliguen a este Estado represor a que retroceda a una política de persecución y hostigamiento a quienes defienden derechos humanos y a quienes hacen uso de la libertad de expresión para acompañar precisamente casos de violaciones a derechos humanos, porque eso es lo que ocurre. No por nada, Honduras cuenta con una de las tasas de impunidad más altas en crímenes contra periodistas desde hace 2 décadas. Y el Ministerio Público, en lugar de darle una respuesta a la ciudadanía de qué pasa con los crímenes contra periodistas en estos 20 años, lo que hace es que cierra casos. Y eso aumenta la impunidad porque no tenemos ni respuesta de quienes matan a los periodistas, quienes silencian al mensajero y además mantienen esta política de cerrar casos cuando un defensor, cuando una defensora llega a interponer denuncias. Y si hay esperanza, sí, definitivamente existe esperanza porque cuando uno hace su trabajo lo hace con convicción.
varias organizaciones, varios liderazgos dentro de las organizaciones han hecho este trabajo, Dina, y usted lo sabe por su trayectoria. Lo hicieron con la misma convicción, iniciaron denunciando la política de persecución y represión a los derechos humanos en este país desde hace más de 3 décadas, y lo hicieron con convicción, y nosotros tenemos que acompañar también este trabajo que se ha hecho históricamente. Y eso es lo que nos fortalece, digamos, en que sigamos exigiendo justicia, aun y cuando, como lo decía el poeta Roberto Sosa, y yo, digamos, como de metido, le agrego un par de frases. En la Casa de la Justicia, pues él, digamos, descifra de una manera y dice: entré a la Casa de la Justicia, a mí me hicieron entrar a la Casa de la Justicia, y pude comprobar que de encantadores de serpientes. Y estos encantadores de serpientes han hecho bien su papel, porque en lugar de procurar justicia, lo que hacen es defender a toda una élite, a todo un sector de poder que se encarga de una política de criminalización continua. No ha parado, como mencionábamos, desde el golpe de Estado se ha agudizado incluso. Entonces sí hay esperanzas y sabemos a quiénes nos enfrentamos. Perfecto. Cesario Padilla, muchas gracias por haber estado en esta entrevista para pasosdeanimalgrande.com, y esperamos seguir teniendo noticias suyas. Gracias. Gracias, Dina, y gracias al equipo de pasosdeanimalgrande.com. Muy agradecido.